El segundo segmento lo vamos a reservar para debatir sobre el presupuesto 2017. Sustancialmente ha pasado de 71.000 millones a 77.000. Un crecimiento que desde el análisis que le queremos presentar lo vamos a sustentar en tres pilares. ¿Quién gana o qué gana o quién sale ganando de este presupuesto? Y le vamos a comentar primero esto, luego quién sale perdiendo y luego los desafíos. ¿Quién sale ganando? El primero es el ministro de Finanzas, que logró defender su presupuesto y que se aprobara. Luego hay que darle su mérito. El segundo es, en general, el sistema de justicia. La fiscal general, no ella, sino la fiscalía. El sistema de justicia, el organismo judicial, el INACIC, la defensa pública penal. ¿Por qué? Porque reciben una parte sustanciosa del presupuesto que había venido siendo un reclamo y era de alguna manera una exigencia, una meta y una convergencia de intereses de ciudadanos, organizaciones, etcétera. Tercero, el ministro de Gobernación, por 3/4 de lo mismo, la parte que le corresponde a seguridad. Y por último, los alcaldes, y ahí pongo, no sé si personalizarlo en Edwin Escobar o en general, porque los determinados fondos, en vez de ejecutar los gobernadores, lo van a ejecutar los alcaldes. Le bajan poder a los gobernadores y le suben a los alcaldes. Y yo creo que aquí hay que reconocer también la labor de los congresistas de la UNE. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de todo esto lo han peleado ellos, han sido los impulsores, los elaboradores, los críticos, los opositores de la bancada oficial, que luego vamos a ver en Perder, que quería meter cosas. Que Pedro Trujillo le esté dando reconociendo a la UNE. Ese hombre también puede cambiarse de bando de Es vez en que cuando. no me he cambiado de bando, sencillamente cuando, Es un hombre racional, cuando las señores. cosas son... Aquí tuvimos Ajá. al diputado Carlos Barrera y yo creo que fue muy coherente, muy claro, y hizo una presentación que te podrá gustar o no, pero fue una presentación muy técnica y muy correcta. No, pero y eso lo han hecho en el parte de los 2017 diputados de la UNE Sandra Torres es su y la favorita. infraestructura de alcaldes de la UNE. Pedro, pero ahí ojo con esa última, porque salen ganando los alcaldes, pero no necesariamente el país. Porque al bueno, quitarle eso- a las eso hay gobernaciones perdedores. al quitarle a las gobernaciones departamentales la facultad de decirle a los consejos, aquí está su plata, aquí está, y que siempre con retraso, que terminaban revolviéndolo al fondo común, ganan los alcaldes, pero lo que sí es que hay que tener más fiscalización, hay que tener la misma o mejor para verificar que ese dinero que ahora van a ejecutar los gobiernos locales igual no se escurra en obras o en malversaciones. Entonces, ciertamente es un ganador ahí, pero a medias. Yo quiero hacer un comentario sobre el auténtico ganador de este presupuesto. En términos concretos, para mí, que se le diera prácticamente el 100% de lo solicitado por el Ministerio Público en este presupuesto, que se le diera el 80% de lo solicitado al organismo judicial y un incremento de entre el 35 y el 25% a la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, suponía establecer que el eje de poder real adentro del Estado guatemalteco se encuentra ahí, en el sector justicia. Si sumamos que Gobernación también mejoró su presupuesto y que quien se encuentra en Gobernación es un cuadro que proviene del Ministerio Público y que de alguna forma está colonizando ese ministerio, pienso que lo que tenemos es un claro eje de poder. Guatemala está decidida desde el Ejecutivo y ahora pasando por el Legislativo a fortalecer su sistema de justicia. Es un tema, perdonen, que contrasta con lo que estamos viendo y discutíamos en el anterior segmento, cuando hablábamos de la reforma constitucional. Pero me parece que este es un punto que habremos de celebrar. Si el Ministerio Público recibe todos los fondos que solicita, si el INACIF ve mejorada su... Multiplica por 10 su presupuesto. Y si el organismo judicial mejora realmente su presupuesto, cada vez tendremos menos argumentos los guatemaltecos para justificar la dilación en materia de justicia y avanza el Estado de Derecho en más municipios en el país. Ya no serán solo 37 los que cuenten con delegación del Ministerio Público, sino muchos más, gracias a que se ha cumplido con darles los fondos que ellos pedían. Yo solo voy a añadir al análisis que hace Juan Luis. Él dice el eje de poder está allí, pero hay que añadir, Jimmy Morales está con la mirada y la voluntad puesta sobre ese eje de poder. Muy bien, pues como ahora me toca hablar a mí, para que ellos no digan nada, esto es una propuesta muy liberal, ¿lo ven? Seguridad y justicia y que el Estado de una vez le entre al tema. Pero no vamos a discutir eso. Vamos a ver, todos de acuerdo. Vamos a ver los perdedores. Ya hemos visto quién gana, que sustancialmente es la justicia. ¿Quién pierde? Bueno, el primero que pierde, creo yo, es el gobierno y la bancada FSN, que evidenció cómo quería manosear el presupuesto sin sustento técnico, haciendo enmiendas donde no se referían a los fondos necesarios o la generación de fondos
para ese cumplimiento. No había fuente de financiamiento. Yo creo que la bancada FCN, con esos intentos de enmienda, se evidencia, y teniendo en cuenta que dentro de la bancada FCN hay diputados del PP y del líder y de las viejas prácticas. El segundo que queda también perdedor, de alguna manera la propia bancada, pero con las cámaras de gobernación. Aquel proyecto del PP, ¿recuerdan? De millones, Covial, en su pago de deuda arrastre, tampoco va a tener dinero para ello. Y luego los diputados Melgar Padilla, Ovalle, Galdames y Hernández, junto con otros transa del líder No y es del, una y del casualidad PP. que sean también quienes encabezan los votos en contra del antejuicio, ¿no? Así es. El subsidio al transporte público, a mí me pareció muy razonable la explicación que nos dieron aquí tanto el diputado Porras como Barrera. Le han dado 5 millones y han dicho, bueno, ahí hay 5 millones. Le redujeron 30, o sea... Exactamente, le han dado 5 para no 70%. pararlo. Y han dicho, y a partir de ahora, que se clarifique todo lo que hay, si Que ustedes quieren... cuentas cuántos buses tenés, cuántos están Exactamente. circulando y cuántos Exactamente, a están mí me recibiendo parece los subsidios. eso, tú lo presentas desde la perspectiva de perdedores, pero creo que somos ganadores en ese sentido, porque... Bueno, perdedores es Luis Gómez y la asociación, Apenas ¿verdad? ganadores, porque hace falta ver cómo lo van a desarrollar. Pero es que cuando ves que de 35 millones pasan a recibir 5, o sea, 7 veces les redujeron eso. Y no sin que quede claro esto. Tengo entendido que los 53 millones que fueron asignados para 2016 todavía no han sido entregados y Justificado. finiquitados. También hay, para terminar, ministro, los ministerios que quedan, digamos, debilitados o con presupuesto más reducido, evidentemente pierde Desarrollo Social, Agricultura, Comunicación y Defensa. Y luego los gobernadores y diputados que tienen gobernador porque han pasado los fondos al alcalde. Déjeme hacer 2 comentarios. El primero, me pregunto yo si haberle colocado tantos fondos al sistema de justicia tuvo que ver con que este presupuesto se haya preparado en un momento político distinto al que se vive hoy. Quiero decir que el Ejecutivo lo preparó antes de la victoria de Donald Trump, que de alguna manera ha fortalecido mucho la idea de la derecha y la visión de que sí debe salir del país. Me pregunto si todo esto se habrá producido antes, más bien sé que se produjo antes de que el momento actual político se concretara. Pero me sorprende positivamente que los diputados hayan terminado aprobando ese presupuesto. Yo tengo una objeción a lo que dice Pedro respecto a los perdedores. Yo no creo que sean solo perdedores la empresa o los diputados cuando no se aprueba, por ejemplo, fondos, ya sea para los proyectos de las carreteras como la de Odebrecht, que es la carretera que va en 4 carriles hacia Tecungumán, pasa por mi pueblo, es cierto, pecado mío. La carretera que va hacia El Salvador también ampliada a 4 carriles, o las videocámaras de seguridad. Yo sé que todos esos son negocios que han inspirado mucha sospecha, pero yo querría que se esclarezca plenamente qué ha ocurrido con esos manejos y que rápidamente se vuelvan a financiar, porque tanto las videocámaras son necesarias en Guatemala para materia de seguridad, como las carreteras ampliadas a 4 carriles son en esenciales. 30 segundos voy a decir cuál es el desafío, porque coincide con tu aspiración. ¿Cuál es el desafío? Que hay que verificar ahora que el gobierno tiene la capacidad de gestionar y ejecutar este presupuesto en esa línea. En la justicia, en lo que se debe esclarecerlo y generar un presupuesto para el 2018 con una ejecución correcta el 17 y esas necesidades. Ese es el desafío. Y yo creo que ahí hay un gran desafío con las cámaras, porque no sé si ustedes ya saben, pero las desconectaron. Y eso es una inversión que se pagó durante 2 años. Este año ya no están funcionando, se les debe plata, pero hubo muchos crímenes que se empezaron a solucionar con esas imágenes. Y creo que es ahí estamos donde la tirando un proyecto población- que porque presumiblemente se pagó sobrevalorado o hubo corrupción en la concesión, lo dejamos votado y ya se acabó el plan de seguridad. lo mismo que con las y carreteras. es un montón de Como plata lo ciudadanos que poco nos costó. conectamos con esas necesidades de las carreteras y de lo que significan las cámaras. El secuestro, la liberación del chico que fue liberado el martes pasado, se cuenta con grabaciones de 2 cámaras que permiten a los investigadores reconstruir parte y seguir la pista a estos secuestradores. Creo que un gran desafío también tiene que ver con lo que el Procurador de Derechos Humanos denunció esta semana, y es que
66% de las instituciones del Ejecutivo no rinden cuentas. Cualquier ejecución de presupuesto demanda una rendición clara de cuentas y transparencia. No se trata de una petición, se trata de un ejercicio diario de esas instituciones. Pero yo también pienso que ahí hay mucha chamonería de parte del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que a estas alturas digan, es que como no sabemos cómo estuvo el negocio de las carreteras, ya no las vamos a financiar? No, señor. No es se que puede usted ya tirar la tiene plata así. 11 Un meses año de estar en el después. poder. Haga favor usted de aclarar ese asunto y díganos cómo vamos a hacer para llegar a tener una carretera decente en Guatemala. Pero el Ejecutivo, y yo le pregunté aquí a los diputados, nos tiene una deuda. Es decir, la justicia está haciendo su papel. Los del Congreso no tienen arreglo, pero el Ejecutivo tiene una deuda. A estas alturas, el presidente censo. debería de haber hecho un censo y haberlo puesto de sobre la empleados mesa públicos, de funcionarios públicos del gobierno. Eso, seamos honestos. Si no, tú el presupuesto pues, no lo sustentas. Yo Vamos a ir a propongo una que pausa. aquí hagamos la carta de deseos a Santa y que ese censo esté en primera...